Qué bola, caballero. Yo sé que estás por allá por Cuba, por allá por América, pero quería dejarle este pequeño análisis aquí bien contigo para los dos o tres que dan esa muelita. Que yo no me meto en política porque al final todo es un negocio, porque los de allá, porque los de aquí, al final, ¿para qué? No vale la pena. Eso es una muela que ya colaba antes porque la mayoría de la gente lo decía para esconderse y no hablar. Hoy día ya esa muela no cuela. Hoy día la muela de que yo no hablo de política, de al final, ¿para qué me voy a meter, bro? Y si al final los de aquí y al final los de allá. Esto no se trata de aquí y de allá. Esto se trata de lo que es justo, de qué está viviendo el pueblo cubano. Y tú como cubano, ¿qué es lo que debes hacer? Si a ti no te gusta el de aquí, o sea, el de Miami, la oposición, eso es problema tuyo. Como cubano, ¿qué tú sientes? ¿Está bien que haya un régimen totalitario que golpea al pueblo? ¿Es justo? No, ¿verdad? Pues entonces, eso es lo que tienes que hacer. No es sinónimo de que tú estás con alguien que tú no quieres estar. Hablo de un opositor, hablo de un influencer. Disculpen ahí que se frizó un poco, espero que se oiga. Eso no es justificación para no hablar. Eso no es la justificación. Estás escondiendo tu cobardía, estás justificando tu cobardía, tu falta de empatía, tu patriotismo. Le escondes detrás de que no, al final todo es un negocio. Como he visto artistas hablando de eso y gente normal también hablando de eso. Eso está en toda la sociedad civil cubana porque es la dictadura la que nos metió eso. Porque tienes miedo a hablar, o tienes intereses en Cuba o sencillamente eres cobarde. No pasa nada. No pasa nada, pero no digas que los de aquí, no digas que los de allá, porque al final es un negocio. No es un negocio, es justicia. Son derechos, es ser cubano, es sentir empatía. El régimen castrista golpea y avasalla al pueblo cubano. Y no meterte en esto y señalar te hace ser un mal cubano, te hace ser un tipo que no eres patriota o una mujer que no eres patriota, porque se llama empatía. No la justifiques con los de allá hacen negocio y los de aquí hacen negocio. Eso es la justificación perfecta. ¿El pueblo qué? ¿El afectado qué? ¿El cubano qué? ¿El patriotismo qué? Eso es lo que tú tienes eso es lo que tú tienes que hablar. Si es un negocio, ¿qué es lo justo? Hablar por el que está siendo oprimido, ¿verdad? ¿Qué te importa a ti, el de allá, el otro? A ti eso no te importa, eso es justificación. Justificación. Ya lo he escuchado varios ya diciendo eso. Siempre se ha dicho, pero hoy día, macho, si el pueblo salió a las calles, Caimanera salió a las calles y le cayeron a golpe, si usted no habla, es porque usted es un mal cubano, es porque tienes tremenda falta de patriota. Alguna de estas cosas, tienes tremendo perro miedo, es por algo. Es por algo, no es por otra cosa. Esa muela de que los de aquí y los de allá es porque no hay un líder, es porque el problema es que el de aquí hace chisme. Le están dando a golpe al pueblo. No justifique más que si el otro hace chisme, que si el otro gana dinero por no sé qué, que si el otro tiene no sé cuánto. Justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Señalar la injusticia. Si tú no señalas la injusticia en tu país, los tuyos, con el que tú te debes sentir identificado como cubano, usted es un cobarde, usted es un mal tipo, o usted tiene intereses en Cuba, alguna de esas opciones o algunas otras que no he mencionado. Pero no es normal, para que entienda. La dictadura nos hizo creer que eso es normal. No es normal. No es normal. No puede ser normal que yo veo personas en las redes sociales identificados cuando se quema el Amazonas, identificados con los niños de cáncer de Somalia, que tienen cáncer en Somalia, con las inundaciones y el maremoto en Tailandia. Y no veo que esas mismas personas se identifiquen cuando su gente, que tú también o sufriste o alguien cerca de ti está sufriendo la miseria y la necesidad causada por el comunismo, y esas mismas personas se cansan y salen a la calle y son reprimidas y son encarcelados. Yo no puedo creer que tú no te identifiques con esas personas. No lo puedo creer, no te creo. Entonces no te puedo creer que tú te identifiques con los otros y no te creo. O sea, no existe, no puede ser. No puede ser. Se llama cobardía. Se llama falta de valor. Ya lo estamos recuperando ya porque ya cada vez ya la gente dice ya basta. Esto no se trata de solamente. Esto es, por supuesto, es política, porque es por culpa de un sistema político la situación que hay en Cuba. Y hablar de eso
Claro que es hablar de política, pero la justificación de que la política es un negocio es para justificar la cobardía. La cobardía, porque me da igual si es un negocio. Si salen 300 personas a la calle y la dictadura castrista los reprime, hay que hablar. Hay que decir que eso está mal. Y da igual si es un negocio, y da igual los de allá, y da igual los de aquí. Eso es justificación. A mí no me importa nada. Yo voy a hablar por los cubanos. Si en Cuba, que es el caso, el pueblo está pasando hambre, miseria y necesidad por culpa de un sistema, lo correcto es hablar y señalarlo. Porque puede ser tú. Pudieras haber sido tú. Pero la dictadura nos metió en la cabeza la falta de valores. Nos quitó los valores y nos inculcó la revolución del callo. Si no es contigo, olvídate de eso. No mires para el de al lado. Así que ya conmigo Samuelito se acabó. Para todos los artistas que están dando esa muela, para todos mis amigos que están dando esa muela, para todo el que yo conozco o no conozco, que yo no me meto en eso, bro. Porque, o sea, sale Caimanera a la calle. Sucede el 11 de julio. Los opositores reciben golpes. ¿Ok? Y tú te vas a justificar, no, bro, pero es que al final todo es un negocio y los de allá y los de aquí, y el de allá hace negocio y el de aquí hace negocio. Y los que le están dando golpes, loco, tu sentido de justicia, ¿dónde está? ¿Dónde está tu sentido de justicia? No te justifiques, no justifiques tu cobardía, no justifiques tu falta de valores, tu falta de patriotismo, porque ese es el verdadero patriotismo. Patriotismo no es salir cantando hacer que volar, o pintarse en el pecho hacer, o yo soy cubano, me gusta el arroz con frijoles. Eso no es ser cubano. Eso es gustarte la comida cubana. Yo conozco una pila de gente que le gusta. Yo tengo gente que trabaja conmigo que dicen hacer y no son cubanos. Y le gusta la expresión hacer. Eso no es ser cubano. Le gusta el arroz con frijoles, le gusta la yuca, le gusta el puerco asado. Eso no es ser cubano. No. Extraño Cuba, eso no es ser cubano. Ser cubano es valores, patriotismo. Lo dijo José Martí. Yo soy malo para las frases y los versos, pero el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a las hierbas que pisan nuestras palmas. Es el odio. A quien lo oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. Déjense de muela. A mí no me den esa muela de la hierba. Porque si a mí no me gusta el arroz con frijoles, yo no soy cubano. Eso me da igual. Si me gusta o no me gusta. El problema es lo que está pasando con la gente. ¿Quién maltrata nuestra isla? Y es el comunismo, ser. Exactamente. Nos han transformado los ideales de Ailín. Lo dijo Martí. Entonces, ¿qué hizo el comunismo? Lo contrario que dijo Martí. Oye, caballero, amen la tierra, amen la hierba, amen esto, amen lo otro. Eso es secundario. Eso es secundario. Eso es secundario. Lo vuelvo a repetir. Martí lo dijo, no exactamente como lo estoy diciendo ahora, pero el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el dolor eterno a quien la ataca y es el odio a quien la oprime. Lo dijo Martí, Aceres. Que tú me estás hablando a mí que tú eres cubano porque te gusta el arroz con frijoles. Usted tiene que, su verdad, la demostración del cubano de verdad es señalar a quien tiene a nuestro pueblo pasando hambre, Aceres. Por eso a ellos han tratado de meter, que es el bloqueo, de supuesto bloqueo de Estados Unidos.